Abran su Biblia a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. ¿Ya lo encontraron? Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy llegamos al capítulo 59 del libro de Isaías. Gracias porque estamos llegando cada vez más y más cerca del final de este libro. Y Señor, como siempre, te pedimos que las cosas que has preparado para nosotros hoy puedan servir para nuestro caminar contigo, puedan ayudarnos a levantar un firme cimiento, Señor, en tu palabra, y que podamos así conocer tu corazón, conocer tu mente, Señor, y aunque no la podamos comprender completamente, de todas maneras lo que sí nos has dejado saber, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Se los he dicho anteriormente, pero se los voy a volver a decir, que cuanto más parece que las cosas cambian, más se mantienen iguales. Y esa es una de las cosas que vamos a ver aquí hoy en el capítulo 59 de Isaías. Que entre más se piensa que las cosas han estado cambiando, más se mantienen iguales. La verdad de las cosas es que cambia la moda, los avances científicos, la manera de pensar de mucha gente cambia, etc. Pero la naturaleza humana sigue igual, no cambia. O sea, tenemos una naturaleza corrupta, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por más que se nos trata de modificar el comportamiento y por más que se nos trata de modificar nuestra manera de pensar, lo podemos hacer, lo podemos lograr por un tiempo, pero luego volvemos a caer. Esa es la falacia de la psicología, por ejemplo, de la psiquiatría, que siempre está buscando la razón por la cual el hombre se comporta como se comporta y siempre anda buscando cambiar la culpa del hombre a otras cosas, a otras personas, a otras situaciones, etc. Y cada vez se cambia más y nunca se encuentra la verdadera causa. Porque la verdadera causa de la condición del hombre no es, aunque tiene influencia, no es el medio ambiente en el que crece, no es los padres que tuvo, no es los hermanos que tuvo, no es lo que lo rodea en sí, es el pecado que está en el corazón. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy aquí en el capítulo 59 de Isaías. Porque las cosas, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, que es del que se está hablando en su mayoría en el libro de Isaías, cuando las cosas no iban bien, con frecuencia ellos culpaban a Dios de haberlos abandonado. Ellos culpaban a Dios de haberlos abandonado y llegaban a pensar que a pesar de todo lo que Él había hecho por ellos, tal vez en realidad no era Dios tan poderoso como decía ser, o no los amaba tanto como afirmaba amarlos, porque si fuera tan poderoso no permitiría que las cosas malas que les estaban pasando les pasaran, y si los amara como decía que los amaba, no permitiría que nada malo les pasara. Y tenemos esa misma manera de pensar nosotros a veces. Aún como cristianos a veces podemos llegar a la conclusión de que o Dios no nos ama tanto como dice que nos ama, o Dios no es tan poderoso como dice ser. Porque las cosas no están yendo como nosotros queremos que vayan, como nosotros esperamos que vayan. Y nunca estamos contentos. Aunque decimos que estamos contentos, en realidad no estamos contentos. Porque constantemente le estamos preguntando a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué tanto? Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo que las cosas no cambian. Sí, la gente no cambia, el corazón del hombre no cambia. En el razonamiento de ellos y también de aquellos que piensan como ellos, si Dios realmente era tan poderoso y amoroso como decía ser, no deberían haber estado enfrentando todas las dificultades que estaban enfrentando, tales como la persecución, las aflicciones, las amenazas de guerra, las invasiones de los babilonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ellos no se explicaban por qué todo esto les pasaba si servían a un Dios tan poderoso que había sacado a sus antepasados de Egipto, que los había llevado a través del desierto por 40 años, que los había ayudado a cruzar el río Jordán sin que se mojaran los pies, que les había ayudado a derrumbar los muros de Jericó, etcétera, etcétera. Con tantos antecedentes se esperaría que Dios siempre saldría a luchar por ellos y que nunca les iba a pasar nada malo. Y a menudo tenemos esa idea nosotros, de nuevo, tenemos esa idea nosotros también ahora, ¿cuántos siglos? 21 siglos después, todavía tenemos esa misma idea, todavía tenemos esa misma visión. Este capítulo que vamos a comenzar aquí hoy es la respuesta de Dios
a la pregunta que hizo en este caso la tribu de Judá y específicamente los habitantes de Jerusalén en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan las preguntas que se hicieron anteriormente? ¿Se acuerdan en el capítulo 58 lo que estudiamos? ¿Por qué hemos sido abandonados por Dios? Se hacían de cierta manera la pregunta. ¿Es Dios indiferente a nuestro sufrir o será que es impotente para hacer algo? Ahí en Isaías 58 y el versículo 3, lean lo que dice ahí, Isaías 58 y el versículo 3. Y me preguntan, el Señor hablando a través de Isaías, y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, el Señor hablando aquí, solo ayunan solo. Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Entonces no era que Dios no escuchara, no era que Dios no tuviera la fuerza para salvarlos, no era que Dios no prestara atención a sus ayunos y aflicciones, era que lo estaban haciendo todo mal, como ya vimos cuando estudiamos el capítulo 58. Sin embargo, el problema no estaba en la falta de poder o amor de Dios, sino en la condición espiritual del pueblo. Entonces la situación, el problema no estaba en la falta de poder o amor de Dios, sino en la condición espiritual del pueblo. Y eso es algo que, esa es una de las razones por las que como iglesia neotestamentaria debemos estudiar el Antiguo Testamento, porque acuérdense, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, nos dice Pablo, es para amonestación nuestra, creyentes del Nuevo Testamento. Entonces debemos aprender de lo que a ellos les pasó y de las cosas que ellos hicieron para que nosotros no vayamos a caer en los mismos errores, como vamos a ver que sucede de hecho. Como creyentes neotestamentarios, entonces nosotros podemos caer en el mismo error y llegar a pensar lo mismo que ellos cuando las cosas van mal, cuando las cosas no van como nosotros pensamos. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles o situaciones en las cuales estamos siendo afligidos o perseguidos, etcétera, y podemos llegar a sentir que Dios nos ha abandonado, que es indiferente a nuestros sufrimientos. Porque si no fuera indiferente a nuestros sufrimientos, haría algo, ¿no es cierto? Intervendría de alguna manera. Pero como vamos a ver, ese no es el caso, ¿sí? Ahora, algo que nos difiere a nosotros o nos diferencia a nosotros de ellos es que nosotros tenemos mucha más información acerca del carácter de Dios que ellos tenían, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo el consejo de Dios, tenemos toda la Biblia, tenemos todos los libros que el Espíritu Santo inspiró a la iglesia a que canonizara y pusiera dentro de la Biblia, los tenemos todos y sabemos por lo que leemos en el libro de Hebreos, en la palabra de Dios, que Dios siempre está con nosotros. Sí, en Hebreos 13:5 se nos dice que Él no nos deja, no nos abandona, ni nos desampara. ¿Cierto? Sí, leen su Biblia, ¿verdad? Ok, entonces saben de lo que estoy hablando. Pero también en ese mismo libro de Hebreos, en Hebreos 12:6, nos dice que el Señor disciplina al que ama y azota todo al que recibe como hijo. Entonces, no nos deja, no nos desampara, pero ese mismo Dios que no nos deja y no nos desampara, que está ahí para cuidar de nosotros, que está ahí para guiarnos, cuando necesitamos que se nos arrime tierra, nos arrima tierra y nos disciplina. Y a nadie le gusta la disciplina. Y a menudo igualamos la disciplina de Dios así como igualábamos la disciplina de nuestros padres a nosotros. Cuando nuestros padres nos disciplinaban era porque no nos querían, era porque no nos entendían, ¿verdad? Ellos ya están viejos, ellos ya vivieron, ellos no saben por lo que nosotros los jóvenes estamos pasando, no nos entienden, por eso nos tratan de restringir, por eso nos tratan de regañar, por eso nos tratan. Era lo que todos pensábamos. Y por eso buscábamos amistades que pensaran como nosotros, porque entre nosotros nos aconsejábamos y nos decíamos, sí, tu jefe es bien gacho y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Entonces, era lo mismo que ellos tenían, era la misma actitud que ellos tenían hacia Dios. Y sí, si bien es cierto que Dios no nos deja ni nos desampara, también es cierto que Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Y nos azota, aunque no nos guste esa palabra, porque nos ha recibido como hijos. Entonces, podemos deducir que el Señor no se aparta de nosotros, pero si nosotros insistimos en vivir una vida de pecado, vamos a sufrir las consecuencias de ello. De nuevo,
podemos ver por lo que leemos en las Escrituras que el Señor no se aparta de nosotros, no nos deja ni nos desampara, pero también por medio de las Escrituras podemos llegar a la conclusión de que si insistimos en vivir una vida de pecado, vamos a sufrir las consecuencias de ello. Y yo no sé cuál sea su pecado preferido, su pecadillo, yo no sé. Pero si nos empeñamos en seguir viviendo una vida de pecado, por pequeño que este pecado sea, vamos a sufrir las consecuencias de ello mientras estamos aquí en la tierra. Y la peor de las cosas que nos puede suceder por el pecado, no es tanto la disciplina, que a veces puede ser bastante dura de parte de Dios, pero lo que más nos puede afectar del pecado es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y no es porque Dios no quiera o no pueda tener comunión con nosotros, o no pueda hablarnos, o no pueda dirigirse a nosotros, o hacer algo para llamar nuestra atención. No es eso. Es que a menudo cuando pecamos, nosotros somos los primeros en levantar barreras entre Dios y nosotros. Nosotros somos los primeros. La vergüenza, la culpa, el pensar cómo pude volver a caer en el mismo pecado otra vez y ya había dicho tantas veces que ya no. Todo eso nos hace que nos apartemos de Dios. De hecho, nos hace que no busquemos a Dios. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien cae en pecado? Se aparta de la iglesia, deja de reunirse con los hermanos, deja de leer la Biblia, deja de levantarse temprano para orar, deja de orar antes de acostarse. La relación con Dios empieza a sufrir ese distanciamiento, pero no es porque Dios se distancie de nosotros, es porque nosotros nos estamos distanciando de Él por la vergüenza o por la culpa, que no debería de ser en realidad, porque tenemos a un abogado en Jesucristo, ¿verdad? Porque es lo que nos dice Juan: hijitos míos, esto les he escrito para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces lo que deberíamos de hacer, en lugar de buscar apartarnos, en lugar de buscar aislarnos, en lugar de pensar que Dios ya no nos va a recibir, deberíamos ir con el abogado para que el abogado vaya y se presente delante del juez por nosotros. Y entonces el abogado gana nuestro caso porque estamos en él y somos declarados inocentes o justos, ¿verdad? Pero el pecado nos separa de Dios y nosotros mismos somos los que levantamos esas barreras a menudo entre Dios y nosotros, y esas barreras empiezan a estorbarnos para poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Noten que dije para poder experimentar, no sentir, porque los sentimientos van y vienen, pero las experiencias que tenemos con Dios permanecen. No se nos pueden olvidar, no las podemos hacer a un lado. Entonces no debemos de buscar sentir. ¿Sí? Los sentimientos, de nuevo, como ya dije, van y vienen, los sentimientos cambian, ¿no es cierto? Cambian de un momento para otro, ¿sí? Pero es las experiencias que tenemos con Dios, esas experiencias que podemos tener con Él cuando vamos a Él en oración a buscar su rostro, cuando vamos a buscar su voluntad a través de su palabra, esas experiencias no desaparecen de nuestra vida. Pero entonces debemos de buscar no levantar nosotros mismos esas barreras. Y es la única manera de no levantar esas barreras es estando siempre alertas a no caer en esos pecados que constantemente nos están llevando a apartarnos de Dios. Ahora, de nuevo, como les dije, la culpa, la vergüenza de haber caído en el pecado o en algún pecado, otra vez nos lleva a buscar escondernos de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva cuando cayeron? Se escondieron. Y no solamente se escondieron, sino que se hicieron delantales ¿con qué? Con hojas de higo. ¿Cómo las aguantaron? Yo no tengo idea. Pero se hicieron. Y entonces es lo que trata de hacer el pecador cuando cae en el pecado, de esconderse. Es lo que tratamos de hacer, escondernos. Y si no nos buscamos esconder, buscamos hacer obras o confeccionar vestidos de materiales que no sirven para nada. Vamos a ver que eso fue lo que hicieron ellos también, que no nos sirven para nada. ¿Sí? Entonces debemos entonces de nosotros, porque tenemos todo el consejo de Dios, porque conocemos lo que Adán y Eva hicieron, buscar hacer lo contrario a lo que ellos hicieron. Entonces no es Dios el que se ha apartado de nosotros, somos nosotros los que nos hemos apartado de Dios. Así ellos se habían apartado de Dios y ahora se quejan de que Él está distante. Fueron ellos los que se apartaron de Dios y ahora se quejan de que Dios está distante.
¿Qué nos dice el Salmo 139? ¿A dónde podemos ir que no estemos en la presencia de Dios? Entonces, si no estamos experimentando la presencia de Dios, no es porque Dios se haya escondido, es porque nosotros tenemos alguna barrera o algo que nos impide acercarnos a Dios, nos impide buscar su rostro. Se nos hace que no tenemos la confianza, no tenemos la habilidad para acercarnos a Dios precisamente por el pecado en el que hemos caído. Así de nuevo ellos se habían apartado de Dios y ahora se quejan de que Él está distante. Miren lo que les dice ahí en el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías. Bien pueden ver, y aquí les está recordando, ¿ok? Aquí les está recordando lo que el Señor quiere que sepan. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para oír. Noten lo primero que les recuerda, la mano de Dios, del Señor, no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para oír. El Señor es lo suficientemente poderoso, lo que está diciendo mi traducción. El Señor es lo suficientemente poderoso para poder salvar. Sí, la palabra mano, la palabra brazo en las escrituras son símbolos de poder y son términos antropomórficos que los escritores nos dan para que nos imaginemos lo que se está queriendo decir con esos términos. Dios es espíritu, no tiene manos y no tiene brazos. Pero se nos dice que su mano, la mano del Señor no está impedida para salvar, para que nosotros como seres humanos, que no podemos imaginarnos la grandeza de lo que Dios es en sí, podamos tener una idea de qué es de lo que está hablando cuando habla de la mano poderosa del Señor. Sí, entonces el Señor es lo suficientemente poderoso para poder salvar. Su mano, su brazo sigue teniendo el poder para salvar. Sí, entonces no es que el Señor no pueda salvar, es más, no es que el Señor no quiera salvar, ¿sí? Es que el Señor no puede salvar si ellos no claman a Él primero para pedir perdón y buscar la salvación que solamente les puede dar. Noten la segunda parte del versículo 1. Ni sus oídos se han agravado para no oír. En otras palabras, Dios sigue siendo lo suficientemente fuerte para salvar y sus oídos todavía están en perfectas condiciones para oír. No se quedó sordo, no lo está estorbando nada. Sus oídos están en perfectas condiciones para oír. Pero se nos dice a través de las Escrituras, ¿verdad?, que esa es la confianza que su pueblo debe tener en el Señor, que su brazo siempre está ahí para salvar. Busquen en su Biblia en el Salmo 89. Salmo 89. Vamos a ver algunos salmos aquí rápidamente. El Salmo 89. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Salmo 89, versículos 13 y 14. Noten lo que dice ahí. Tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. Tu diestra quiere decir tu mano derecha. Versículo 14. Tu trono se basa en la justicia y el derecho, la misericordia y la verdad son tus heraldos. La misericordia y la verdad son tus heraldos, son los que anuncian lo que Dios es, son los que nos dicen lo que Dios es. Que es misericordioso, ¿sí? Pero también es justo. Es misericordioso, pero también es justo. Pero noten de nuevo, tuyo es el brazo poderoso y fuerte tu mano y exaltada tu diestra. Eso debemos recordar siempre nosotros como creyentes, como cristianos, que la mano de Dios no se ha acortado ni se ha debilitado. Hay otras razones por las cuales a veces la mano de Dios no se muestra poderosa a favor de sus hijos. Lo vamos a ver más adelante. Busquen en el Salmo 98. Vimos el Salmo 89, ahora busquen el Salmo 98. En el Salmo 98, los versículos 1 al 3, dicen lo siguiente. Salmo 98, versículos 1 al 3. Cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado. Con su diestra, la mano derecha, con su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia ante todas las naciones. Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado. Entonces Israel ya tenía sus experiencias con Dios en las cuales su brazo, su mano derecha se había mostrado fuerte a favor de ellos. ¿Y cuál había sido el resultado? Que los había salvado.
pero ahora no lo está haciendo. Ahora están clamando a Él, están ayunando, pero no lo está haciendo. Hay algo que está estorbando. Salmo 118, busquen el Salmo 118. Salmo 118, los versículos 14 y 15. Salmo 118, versículos 14 y 15. Dice, el Señor es mi fuerza y a Él dedico mi canto porque en Él he hallado salvación. En el campamento de los hombres justos se oyen gritos jubilosos de victoria. Noten, la diestra del Señor hace grandes proezas. Entonces la Biblia constantemente nos está recordando que la mano fuerte de Dios es la que hace las proezas. El brazo fuerte de Dios es lo que nos salva. ¿Sí? De nuevo, mano, fuerza, diestra, brazo, son términos antropomórficos para que nos imaginemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios no necesita ni de manos ni de brazos para salvarnos. Su salvación viene por medio de Jesucristo y su salvación es dada por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, pero Él es el autor de la salvación y se nos dice que su mano o su diestra es la que hace grandes proezas, pero no es su mano necesariamente, es Él. Ahora, también es lo suficientemente compasivo para querer salvar. Noten lo que dice de nuevo la segunda parte del versículo 1, su oído está abierto para escuchar a quienes lo invocan. La segunda parte del versículo 1 dice, ni sus oídos se han agravado para no oír, lo que quiere decir que su oído está abierto para escuchar a quienes lo invocan. Pero se tiene que invocar, ¿sí? Cuando caemos en el pecado, cuando cometemos errores, tenemos que invocar el nombre del Señor. El Señor no va a venir por sí mismo y nos va a ayudar a derribar las barreras de pecado que hemos levantado. Tiene que venir de nosotros, tiene que venir del lado de nosotros el invocar el nombre del Señor, y al invocar el nombre del Señor vamos a ser salvos, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Entonces su oído está abierto siempre para escuchar a quienes lo invocan. Pero de nuevo el pecado tiende a separarnos de Dios y no lo invocamos de nuevo por culpa, por vergüenza, pero no lo invocamos porque decimos, no, si volví a cometer el mismo pecado, volví a caer en el mismo error, Dios nunca me va a volver a escuchar, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos nos descalificamos de ir a buscar el rostro del Señor cuando nunca debemos hacer eso, porque Dios siempre está listo para perdonarnos. Dios siempre está listo para restaurarnos, ¿sí? Pero no debemos de usar ese conocimiento para buscar vivir en el pecado. Debemos de usar ese conocimiento para apartarnos del mal, para apartarnos del pecado, para correr tan lejos como podamos del pecado y estar siempre cuidando cuando el pecado se está acercando para no caer en él. En el Salmo 34, los versículos 14 y 15, dice ahí el salmista, apártense del mal y ¿qué? Practiquen el bien, busquen la paz y no la abandonen. Versículo 15, el Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. Ahora, ¿quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no somos justos, porque no hay justo ni aun uno, pero en el Señor Jesucristo, por la fe en Él, hemos sido justificados. Y si hemos sido justificados en Él, somos vistos como justos. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 2 de Corintios? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros seamos la justicia de Dios en Él. ¿Sí? Entonces, nosotros somos justos. ¿Nos sentimos como justos? Hay veces que no, ¿verdad? Hay veces que lo último que sentimos es que seamos justos. Pero somos justos por la fe en Cristo, no porque en realidad seamos justos. Y ahí está la diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Porque si Dios me dice que soy justo, ¿qué soy? Si no le creo, no me voy a considerar justo. Entonces, si no le creo y no me considero justo, ¿soy o no soy? No puedo ser porque no le creo a Dios. Entonces la fe no es creer en, la fe es creerle a. ¿Ok? La fe es creerle a Dios. Y si Él me ha dicho que yo soy justo en Cristo, ¿qué soy? Soy justo.
Si Él me ha dicho que yo tengo vida eterna en Cristo, ¿qué tengo? Vida eterna. Si Él me ha dicho que no es por obras para que yo no tenga nada de qué gloriarme, ¿qué debo de creer? Que no es por obras, no tengo que hacer nada yo en absoluto para poder ser salvo. ¿Le creo a Dios o no le creo? Si le creo a Dios, tengo todas sus promesas y todas sus promesas en Cristo son que sí y amén. Pero si no le creo a Dios, no importa cuántas promesas me haya hecho, no le creo. Si yo les dijera a ustedes, y les he usado esta ilustración en otras ocasiones, pero si yo les dijera a ustedes, esta noche cuando llegue a casa voy a depositar $1,000 en cada una de sus cuentas de cheques. Denme su cuenta de cheque para depositarlos. ¿Cuántos me darían su número de cuenta de cheques? No más los que me creyeran. Nada más los que me creyeran. Y los que me crean, ¿qué creen que van a ver mañana en su cuenta de cheques? No van a saber porque no me están creyendo. Pero si me creyeran, iban a ver $1,000 en su cuenta de cheques mañana. Pero no me creen. Entonces, ¿por qué les voy a depositar $1,000 si no me creen? El que me crea después del servicio, deme su cuenta de cheques y va a ver que no va a tener nada. No, pero sí me explico, sí me explico. Le tenemos que creer a Dios de que lo que nos dice en su palabra es verdad. Y cuando le creemos a Dios que lo que nos dice en su palabra es verdad, tenemos lo que Él nos ha prometido en su palabra que vamos a tener. Pero no es creer en nada más, porque como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Entonces no se trata de creer en nada más, se trata de creerle a. ¿Sí? Pedro nos dice en Primera de Pedro, noten ahí en su Biblia, Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 12, estoy seguro que muchos tienen, 12, estoy seguro que muchos tienen este versículo memorizado. Porque los ojos del Señor están sobre los quienes, los justos, y sus oídos están ¿qué? Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Ahora, esto se parece mucho a lo que estamos viendo en Isaías 59 en el primer versículo. Y estos son versículos que en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, no nos detenemos a ver detenidamente, valga la redundancia, en lo que se nos está diciendo. Pedro le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a incrédulos, le está escribiendo a la iglesia, y si le está advirtiendo acerca de esto, es porque la iglesia debe tener cuidado de no caer en lo que Pedro les está advirtiendo que se cuiden. De nuevo, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿lo creemos? Y sus oídos están atentos a sus oraciones, ¿lo creemos? Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Lo que quiere decir entonces que si nosotros nos damos a la tarea de hacer el mal, ¿cuál es el resultado de ello? Que el Señor está en contra de nosotros. El Señor está en contra de nosotros. No va a ser tan rápido para hacer su obra, para hacer lo que le estamos pidiendo. No va a ser tan rápido para escuchar nuestras oraciones. Y eso es algo que no se enseña mucho en las iglesias de hoy, porque en las iglesias de hoy se trata de que Dios quiere que todos seamos guapos, bonitos, ricos, saludables y tengamos todo lo que queremos. ¿Es cierto eso? No, no es cierto eso. Entonces debemos de ver la palabra de Dios en todo el consejo de Dios de nuevo, y darnos cuenta de que si nos estamos portando mal, aunque seamos hijos de Dios, Él no nos va a bendecir como quiere bendecirnos. A menudo no sufrimos las consecuencias de nuestro comportamiento, pero no es porque Dios esté de acuerdo con ello, es porque Dios es misericordioso. Yo no sé ustedes con sus hijos, pero yo a mis hijos algunas veces les dejé pasar ciertas cosas que hicieron, que les había dicho que no hicieran. Pero no era porque yo estuviera de acuerdo con ellos, era porque me mostré misericordioso con ellos en ese momento.
o porque está muy cansado para agarrarlos a cintarazos. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero, entonces, podemos deducir aquí de nuevo que si nos estamos portando mal, si estamos caminando en pecado, si no estamos teniendo comunión con Dios, si no estamos yendo a Él en oración, si no estamos reuniéndonos con los hermanos, si no estamos estudiando la palabra, si no estamos haciendo las cosas que debemos hacer para tener comunión con Dios, Dios no va a tener comunión con nosotros. No puede, no debe. Nos va a llamar la atención. Entonces, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. Pero de nuevo, se tiene que invocar, se tiene que clamar, se tiene que invocar el nombre del Señor. En el caso de haber caído en pecado, esto significa ¿qué? Significa arrepentirse, significa confesar el pecado, significa pedir perdón y significa pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder dejar atrás el pecado. ¿Sí? Eso es lo que significa invocar, clamar, invocar el nombre del Señor cuando hemos caído en pecado. Significa que vamos a buscar su rostro para arrepentirnos amargamente delante de Él, para confesar lo que hemos hecho, para estar de acuerdo con Él que lo que hicimos es pecado porque Él lo llama pecado. Y todo lo que Él llama pecado, nosotros debemos verlo como pecado, aunque a nosotros no se nos haga como que es gran cosa. A Dios sí se le hace gran cosa, por eso lo puso en su palabra y por eso nos llama la atención acerca de ello. Ahora vean lo que les dice en el versículo 2, por si acaso hay duda de lo que estamos diciendo. Versículo 2, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Ouch. Noten lo que hace el pecado y noten cómo Dios ve el pecado. Noten la reacción de Dios al pecado, a las iniquidades. ¿Qué es lo que ha creado la división entre Dios y nosotros entonces? Las maldades, las iniquidades, el pecado. Son los pecados los que les han llevado a los que a Él han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. De nuevo, estas cosas no las vemos predicadas, dichas, estudiadas en las iglesias de hoy, porque no nos podemos imaginar a un Dios que le dé la espalda a aquellos que dicen que son sus hijos. Porque tenemos un Dios que todo lo puede y nos da todo lo que le pedimos, ¿verdad? No, eso es lo que quieren que sepamos, eso es lo que quieren que creamos. Pero no, Dios no es así. Dios no es como nosotros, debemos entenderlo. Por eso las Escrituras nos hablan acerca de tener temor de Dios. Y vivimos en una era en la que la gente no le tiene temor a Dios, ni los cristianos a veces le tienen temor a Dios. Porque Dios es un Dios de gracia, porque Dios es un Dios bonachón, porque Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia. Pero Dios es un Dios justo también. Dios es un Dios santo también. Y tenemos que verlo en su santidad y su justicia, tanto como tenemos que verlo en su misericordia y su gracia. Porque van de la mano lo uno con lo otro. ¿Sí? Entonces, este versículo explica claramente la aparente inactividad de Dios como efecto de la separación del pueblo de Él y no Él del pueblo. ¿Sí me explico? Esto nos dice claramente por qué podemos ver, ellos podían ver y nosotros podemos ver y podemos ver en nuestra propia vida, quizás en ocasiones, la inactividad de Dios como un efecto a la separación del pueblo de Él y no Él del pueblo. Porque esto fue lo que les advirtió que pasaría si se apartaban de Él. No lo hizo de buenas a primeras, no los agarró por sorpresa. Él les dijo desde un principio que esto es lo que iba a suceder. Busquen en sus Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31. Discúlpenme porque los estoy haciendo trabajar hoy. Deuteronomio capítulo 31. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer los versículos 15 al 18. Noten lo que el Señor le dice a Moisés aquí en Deuteronomio 31, versículos 15 al 18. Entonces el Señor se apareció en el tabernáculo, en la columna de nube, y ésta se detuvo sobre la puerta del tabernáculo.
Ahí el Señor le dijo a Moisés, tú vas ahora a dormir con tus padres. Moisés está por morirse. Pero este pueblo se rebelará y me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar. Noten lo que le está diciendo el Señor a Moisés antes de que Moisés muera. Este pueblo se va a rebelar. Este pueblo me va a ser infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras que siguen ahí? En mi Biblia dice, me abandonarán. Ellos lo abandonarán a él. Ellos lo abandonarán a él. ¿Sí? Y ellos, el pueblo, anulará el pacto que he concertado con ellos. Noten, no es Dios, es quién. Son ellos, es su pueblo. ¿Sí? No es Dios el que anula las promesas que Dios nos ha hecho. Somos nosotros los que con nuestro mal comportamiento e incredulidad hacemos que las promesas queden anuladas mientras andamos en el pecado. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no obras a mi favor? Pues deja tu pecado. Pero ay, si no es tanto, hombre. Fue una sola vez. Es de vez en cuando. No es todo el tiempo. Entonces ellos anularán el pacto que he concertado con ellos. Versículo 17, noten. Cuando eso suceda, se encenderá mi furor contra ellos y entonces, ¿qué dice? Los abandonaré. Pero fue porque ellos lo abandonaron a él primero. Sigue el versículo diciendo, les daré la espalda y serán destruidos y les sobrevendrán muchos males y angustias. Y entonces dirán, todos estos males nos han sobrevenido porque Dios no está en medio de nosotros. Noten, todo esto nos está pasando porque Dios no está en medio de nosotros, porque Dios nos dejó. Noten que no dicen porque hemos abandonado a Dios, sino que Dios no está en medio de nosotros. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Según ellos, Dios tiene la culpa. Porque ¿qué están diciendo? Dios no está con nosotros, Dios nos dejó, Dios nos abandonó, Dios se fue. Pero ¿qué dijo Dios anteriormente? Ellos me abandonarán. Ellos anularán el pacto que yo he hecho con ellos. ¿Sí? Ellos lo harán. Pero ahora ellos dicen, todos estos males nos han sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros. Lo cierto es que, dice el versículo 18, lo cierto es que cuando eso suceda, yo les daré la espalda por todas las maldades que ellos habrán cometido y por haberse ¿qué? Ido tras dioses ajenos. Ellos fueron los que se fueron. Nosotros somos los que nos separamos de Dios. Se nos hace tan fácil separarnos de Dios. Se nos hace tan fácil hacerlo a un lado por buscar otras cosas. Se nos hace tan fácil cometer pecadillos aquí y allá porque no son tan graves y al cabo que estamos bajo la gracia. Se nos hace tan fácil despreciar la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. Se nos hace tan fácil. La tratamos con tanta ligereza, como si la mereciéramos y no la merecemos. Y el hecho de que Él nos ofrezca esa gracia, que nos ofrezca esa misericordia, que nos ofrezca su perdón por medio de su Hijo Cristo Jesús, debe llenar de agradecimiento nuestro corazón. Porque sin ello, ¿qué nos pasaría? Estaríamos condenados. Estaríamos condenados. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 39, busquen en su Biblia. Ezequiel 39, los versículos 23 y 24. Noten, también sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pues yo les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos y todos cayeron a filo de espada. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra mí. Yo les di la espalda y los traté conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. En otras palabras, les dio lo que merecían. ¿Y qué hicieron ellos? Se quejaron. Se quejaron. A pesar de que ya sabían lo que Dios les había dicho que iba a hacer.
Perdieron el temor de Dios, perdieron el respeto por Dios, perdieron el amor por Dios, lo hicieron a un lado todo por seguir sus propios caminos, por seguir sus propios dioses, todo. Y luego se quejan de que Dios no está con ellos. Y de nuevo, esto es algo que vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo. Esto es algo contra lo que se advierte a la iglesia de no cometer. Ahora, en los siguientes versículos les da una lista de esos pecados por los cuales Él les ha dado la espalda. Y aunque podría haber hablado de su pecado, no los pecados en términos generales, los enumera para que ellos sepan por la boca de Dios lo que Él considera pecado y para que no hubiera confusión en sus mentes. Porque a menudo podemos decir, el Señor perdona nuestro pecado. Y al decir nuestro pecado abarcamos todo, ¿verdad? Para no errarle. Pero si hiciéramos una lista de los pecados que hemos cometido con los que ofendemos a Dios y los comparamos con los pecados que el Señor ve como pecados en las Escrituras, vamos a ver que la lista de pecados por los que el Señor nos pudiera juzgar es mucho más grande que la lista de pecados que nosotros tenemos como que hemos cometido. Entonces debemos de buscar lo que el Señor llama pecado y verlo nosotros también como pecado, no darle una excusa, no cambiarle de nombre. No es una aventura, es adulterio, no es una mentira, es falso testimonio, no, etcétera, etcétera, etcétera. No es pedir prestado y no devolverlo, es robar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Dios llama pecado, nosotros lo debemos llamar pecado también. Entonces les da una lista de pecados. Noten, comenzando con el versículo 3. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Sus dedos están llenos de iniquidad. Mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. ¿Ok? Noten ahí. Manos manchadas de sangre, dedos llenos de iniquidad, mienten con sus labios y emiten maldad con la lengua. ¿Qué hicieron estos israelitas? ¿Qué hicieron estos habitantes de Judá y de Jerusalén cuando se fueron tras otros dioses? ¿Saben qué hicieron? Mataban a sus hijos presentándolos como sacrificios humanos ante los dioses falsos detrás de los cuales se habían ido. Los entregaban a sus bebés como sacrificios vivos a las deidades a las que habían ido a adorar. Practicaban y aprobaban la violencia y el asesinato en nombre de los dioses que habían ido a adorar, que habían ido a buscar. Usaban sus manos para hacerse imágenes de oro, plata y bronce de deidades extrañas y foráneas que nada tenían que ver con Dios para adorarlas. Todo lo que había en su corazón era que, como dice en Génesis 6, era de que era continuo, pura maldad, era continuo, pura violencia. Y este es el pueblo de Dios. Y vemos cómo el pueblo de Dios en nuestros tiempos, la iglesia, se han infiltrado doctrinas, filosofías, todo tipo de creencias que están haciendo que están haciendo que el mundo se burle de la iglesia de Cristo por las cosas que han estado empezando a aceptar. ¿Sí? Entonces, estos son los pecados por los cuales Él les dio la espalda. ¿Sí? En Isaías capítulo 1, noten ahí en su Biblia los versículos 15 al 17, Isaías 1, versículos 15 al 17. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré. Pues tienen ustedes las manos que llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Es el Señor llamándolos al arrepentimiento, es el Señor llamándolos a hacer lo correcto. Es el Señor llamándolos a hacer aquello que en realidad le agradaba a Él. ¿Para qué? Para Él volver a poder hacer las cosas que Él hacía para ellos. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 7, versículos 23 y 25. Ezequiel 7, versículos 23 y 25. Haz cadenas porque el país está lleno de homicidios y la ciudad está llena de violencia. Por eso traeré a la nación más perversa para que se adueñe de sus casas,
Voy a poner fin a la soberbia de todos, de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Ya viene la destrucción. Buscarán la paz, pero no la hallarán. Noten lo que les dice. Traeré a la nación más perversa. Si ustedes son perversos, voy a traerles una nación más perversa que ustedes para que acabe con ustedes. Eso es lo que va a pasar, mis hermanos, eso es lo que va a pasar en este país si no hay un arrepentimiento verdadero y no hay una vuelta a Dios. Se está llenando este país de gente perversa. Se está llenando este país de gente que no ama a Dios, que no teme a Dios, que quiere aniquilar a los cristianos y los judíos, que no busca convertir, busca dominar o matar. Viene a una ciudad no muy lejos de nosotros muy pronto, si no cambia algo. Si no cambia algo. Y aparentemente esta es una advertencia que la iglesia del Nuevo Testamento necesitó que se le hiciera en sus principios, y porque está en las Escrituras es una advertencia que la iglesia del Nuevo Testamento necesita escuchar hoy. Busquen en su Biblia Santiago capítulo 4. De nuevo, las cartas de Santiago, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, etcétera, etcétera, todas están dirigidas ¿a quién? A la iglesia. Entonces estas advertencias son para gente que se dice ser miembro de la iglesia, que se dice ser parte de la iglesia. Y son palabras duras de escuchar. Santiago capítulo 4, los versículos 4 al 10, noten lo que dice. Hay gente adúltera. Y no está diciendo ay de haber, está diciendo ay de ustedes, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes, quiere decir los que les falta ánimo, purifiquen su corazón, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Lo mismo que Isaías le estaba diciendo al pueblo en aquel tiempo. Es lo que el Espíritu Santo por medio de Santiago le está diciendo a la iglesia de ese tiempo, y porque lo encontramos en las Escrituras nos está diciendo a nosotros hoy. Hay gente adúltera. Yo no los conozco tan bien a ustedes como para saber cuál es su condición verdaderamente en su corazón. Yo los conozco a todos como cristianos, los amo a todos como hermanos en Cristo, etcétera, etcétera, pero ustedes todos saben por sí mismos en qué condición se encuentran espiritualmente hablando. Y yo vengo como Isaías a exponer estas cosas para que no nada más ustedes, sino que yo también me examine y me vea a mí mismo, porque antes de traérselos a ustedes lo preparé, porque es lo que Dios estaba poniendo delante de mí para que predicara. Y estaba yo pensando al mismo tiempo que lo estaba preparando, es cuánto de esto es para mí, cuánto de esto es para cada uno de ustedes. Y qué tan serio debemos tomarlo cada uno de nosotros. Y creo que si la advertencia está en las Escrituras es porque necesitamos escucharlo. Y de nuevo, lo mismo que Isaías le advirtió al pueblo en aquel tiempo, es lo mismo que Santiago le advirtió a la iglesia cuando la iglesia comenzó, y es lo mismo que las Escrituras nos advierten a nosotros ahora que somos creyentes del Nuevo Testamento. Y la razón por la que se nos exhorta, por la que se nos llama a mirar estas cosas, a cuidar estas cosas, es porque aunque no lo creamos, podemos caer en los mismos errores que ellos si no estamos siendo, como dice Pablo en Efesios. Busquen en Efesios capítulo 2. Miren lo que dice Pablo ahí. Entonces, aunque no lo creamos, de nuevo, podemos caer en los mismos errores que ellos si no estamos siendo, como dice Pablo en Efesios 2,
comenzando con el versículo 20, si no estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. Entonces tenemos que buscar estar siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por eso nosotros tomamos en serio el estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque los profetas son parte del fundamento de toda la enseñanza, de toda la doctrina que el Señor nos ha dejado para que sigamos. Entonces, todo lo que creemos, todo lo que ponemos en práctica, todo lo que predicamos, todo lo que decimos, debe estar fundado sobre ese fundamento de nuevo de los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Y si no está fundado en eso, entonces no tenemos un buen cimiento. Y si no tenemos un buen cimiento, ¿qué va a pasar con la casa tarde o temprano? Se va a caer. Se va a caer. Por eso siempre debemos de hacer lo principal, lo principal. Y lo principal para el cristiano es tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, para poder nosotros determinar, tomar decisiones, hacer las cosas que hacemos de acuerdo a su perfecta voluntad. Y luego noten lo que dice el versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni siquiera juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y profieren mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Noten por favor de lo que los está acusando aquí. Ok, no hay justos. No hay quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es. Profieren o esparcen, hablan mentiras. Están concibiendo maldades constantemente y dan luz a la iniquidad. No compartían el corazón de Dios por lo que era justo y bueno. Todos simplemente pensaban en términos de su propio bien. Tanto la justicia como la verdad eran conceptos lejanos para ellos. Y en lugar de justicia, lo único que emitían eran palabras vacías. En lugar de verdad, hablaban mentira. ¿Saben qué? Si esto no se parece al estado de esta nación ahora mismo, no sé qué sí se parece. En serio. Hice una lista bastante extensa y estaba pensando mientras la estaba haciendo, Señor, ¿en realidad quieres que diga estas cosas? Porque me puedo meter en problemas por decir algunas de las cosas que voy a decir. Pero yo estoy convencido de que el Señor me hizo que lo viera porque quiere que lo diga. Y yo quiero ser como Isaías, que aunque a veces tenía cosas difíciles que decirle al pueblo de Dios, se las dijo, porque el Señor se lo había mandado. Pero de nuevo, ¿sí? Esto se parece mucho al estado de esta nación, y estoy hablando de la nación en la que vivimos ahora mismo, y lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo boca arriba, boca abajo, se están poniendo de lado a lado. Lo que es bueno se considera malo, lo que es malo se considera bueno, lo que es justo se considera injusto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, y nada más por mencionar algunas cosas. Ay, Señor. Se está buscando pasar leyes en las cuales puedan los hombres que se identifican como mujeres puedan entrar a baños y vestidores destinados para el uso exclusivo de la mujer. En otras palabras, si un hombre se identifica a sí mismo como mujer, se le quiere dar el derecho de que pueda entrar a los baños y vestidores que solamente están destinados para el uso de mujeres. ¿Está bien eso? ¿Tiene sentido común eso? Para nada. Por milenios se han tenido lugares separados para las mujeres y para los hombres. Por milenios se han visto a la mujer como
lado femenino de la especie humana, del género humano, y al hombre como el lado masculino, y no había confusión, ¿no es cierto? Es más, nuestra biología, nuestra anatomía, todo diferencia entre el uno y lo otro. Pero ahora porque yo me convenzo que soy mujer, puedo decir que soy mujer y puedo ir y entrar al baño de las mujeres y cambiarme ahí, vestirme ahí, bañarme con ellas, si están practicando algún deporte o están en algún gimnasio. ¿Tiene lógica eso? Es una distorsión completa del plan de Dios, del diseño de Dios. Se está exigiendo que jovencitas en las escuelas tengan que competir con varones que se identifiquen como mujeres. Cuando sabemos que los hombres, aunque sean de la misma edad y aunque sean delgados, tienen mucha más fuerza que una mujer. Aunque hay algunas que son muy fuertes, no me malentiendan. Pero de todas maneras, no se compara lo uno con lo otro. Escuchen esta. Se está amenazando a padres de familia con quitarles a sus hijos menores si no buscan afirmar el género con el que sus hijos o hijas se están identificando. En otras palabras, un niño o una niña va a la escuela y le dice a su maestro o su maestra que yo me identifico como él es niño y yo me identifico como niña, pero mis padres me regañan y me dicen que no puedo, que porque soy niño. ¿Saben qué puede ser, según estas leyes que están queriendo pasar? Quitarles a ese niño a sus padres y ellos mismos someterlos a tratamientos de afirmación de género. Digo, si creemos que nosotros crecimos en un mundo torcido, si creemos que nuestros hijos crecieron en un mundo torcido, imagínense nuestros nietos en qué clase de mundo van a crecer. Esperemos que nuestros hijos hayan aprendido bien, ¿no es cierto? Hay un partido que se denomina a sí mismo el Partido Demócrata Socialista de América, que está haciendo llamados para abolir o reestructurar radicalmente instituciones como la policía. Quieren abolir la policía. Quieren quitarle fondos a la policía, quieren quitarle dinero a la policía, menguar su poder para hacerse cumplir las leyes. ¿Sí? La policía, las cárceles. Quieren eliminar las cárceles. ¿Ok? Y no han determinado cómo y de qué tipo, pero algunas cárceles las van a eliminar, las van a cerrar y van a soltar a los presos porque no son presos, porque no han matado a nadie, porque no trafican drogas, porque no hacen. Pero hay muchos presos que están en la cárcel por cosas que son asquerosas, ni siquiera mencionarlas. ¿Ok? Quieren también reestructurar o abolir la Suprema Corte de Justicia. Están peleando por controlar la Suprema Corte de Justicia porque la Suprema Corte de Justicia es lo que los ha detenido de avanzar su agenda sin ningún problema. Quieren deshacerse de la presidencia y hacer una cámara de una asamblea que gobiernen sin que haya una cabeza principal. Y no estoy hablando a favor ni en contra de tal o cual presidente, simplemente estoy diciendo lo que traen entre manos. ¿Sí? Se ha llegado al punto en el que parece que los derechos de los criminales son más cuidados y respetados que los derechos de las víctimas. Hay gente que ha cometido crímenes y los han soltado, ¿sí? Y lo único que hacen es volver a cometer otros crímenes y crímenes peores. Y las víctimas, nada por ellos, por ellas. Está la cosa totalmente al revés. Y era lo que estaba sucediendo en Israel, y era lo que estaba sucediendo en Judá, y era lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y lo vemos nosotros hoy a la luz de las Escrituras y decimos, ¿cómo es posible que esté pasando todavía? Porque la naturaleza pecaminosa del hombre no cambia si Dios no entra en su corazón y lo cambia de adentro para afuera.
Tiene que ser Dios el que entre en el corazón de la humanidad y los cambie de adentro para afuera, así como nos ha cambiado a nosotros. Y que ayude al hombre a ver las cosas pecaminosas como tales y las cosas buenas como tales. Estudiamos en el libro de Isaías, hay de aquel que dice que llama las cosas buenas malas y las cosas malas buenas. Es en la situación en la que nos encontramos. Entonces, lo mismo que Isaías les dijo al pueblo de Israel, a Judá, Jerusalén en aquel tiempo, es lo mismo que se le dice a la iglesia en sus principios. Y de nuevo, por medio de las escrituras se nos dice a nosotros hoy, para que estemos a las vivas, para que no nos dejemos engañar. No para que odiemos a nadie, no odiamos a nadie. Simplemente llamamos al pecado, pecado, y lo que no es pecado, pues gloria a Dios. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Por eso les dije al principio, entre más cambian las cosas, más iguales se quedan. Miren en sus Biblias en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, Pablo está haciendo una comparación entre los judíos y los no judíos. Y está hablando acerca de cómo los judíos recibieron la ley, recibieron la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 9, dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros, le agrego yo, como judíos mejores que ellos, los no judíos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo él. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Noten el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Noten lo que está diciendo Pablo aquí. Todo lo que Isaías le dijo al pueblo de Dios era para que conocieran su pecado, para que se dieran cuenta de específicamente las razones por las cuales Dios les había dado la espalda. Y la ley se nos ha dado a nosotros no para que seamos salvos por el cumplimiento de la ley, sino para que nos demos también cuenta de lo que el Señor llama pecado, para que nosotros podamos llamarlo pecado también. Y darnos cuenta de que no hay forma de salvarnos de ese pecado si no es por medio del camino que Dios ha hecho para salvarnos. ¿Sí? Y ese camino es ¿qué? Es Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Decimos que todo cambia. Cambian muchas cosas. Pero el corazón del hombre no cambia. El corazón del hombre sigue siendo malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Por eso necesitamos a Cristo. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas, todas son hechas. Y luego una vez que eso sucede, viene el Espíritu Santo y nos llena y nos guía a lo que es justo, a lo que es recto, a lo que es bueno. Pero así como ellos rechazaron al Señor, nosotros también podemos rechazarlo. Y por eso tenemos estas advertencias en las Escrituras, para que no vayamos a caer en los mismos errores que ellos y para que nos mantengamos apartados de las prácticas de este mundo y separados para Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos sigues enseñando a través de este libro de Isaías. Señor, sabemos que tienes mucho más que enseñarnos y queremos tener un corazón y una mente y ojos abiertos para recibir lo que nos quieres enseñar.
Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu enseñable, Señor, que podamos venir siempre con el propósito de aprender más de ti, de ser transformados por tu palabra, fortalecidos por tu Espíritu Santo, transformados por el poder transformador de Cristo y poder ser testigos tuyos aquí en la tierra mientras nos tengas aquí. Vemos las cosas que están pasando, Señor, y no podemos sino reflexionar sobre cómo lo mismo que pasó tantos años atrás sigue pasando hoy, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Señor, ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a donde sea que nos envíes, Señor, y que nos ayudes a presentárselo a las personas que pones delante de nosotros, para que también ellos tengan la oportunidad de ser salvos y para que uno por uno los pecadores que conozcan a Cristo sean transformados y sean cambiados sus corazones, Señor, como fue cambiado el nuestro. Seguimos esperando en ti, seguimos buscando tu rostro. Señor, si hay pecados que confesar, los confesamos hoy, nos volvemos a ti hoy y te pedimos que nos ayudes a siempre buscar tu rostro, Señor, a reconocer que no eres tú el que se aparta de nosotros, sino nosotros los que nos apartamos de ti cuando decidimos vivir en una vida de pecado. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos honra y gloria y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén y amén.